Bienvenidos a otro episodio de Voces del Legado con Indira Jiménez y Yosaira Sánchez. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los obstáculos que pensamos que nos iban a detener, pero que en realidad nos impulsaron. En realidad fueron peldaños. Claro que sí. Peldaños que nos impulsaron a seguir. Yo no sé tú, Indira, pero yo soy una persona que cuando me retan, yo digo, tú vas a ver. Y así mismo es, no necesariamente tiene que ser de una persona, sino que me surge un reto. Yo misma digo, yo voy a mí, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer que sea posible. Pero hablamos en el primer episodio, hablamos de la felicidad, de cómo yo transmitía ese sentimiento que te lo pasé a ti porque llegaba tan feliz. En el segundo, cuando hablamos, bueno, no llevo la cuenta, hablamos también de tu perspectiva como hija. Y todo fue color de rosa, pero vamos a hablar ahora, lo que no es tan color de rosa. Lo que no es tan color La realidad. La realidad, los matices, las situaciones que hemos tenido psicológicamente, emocionalmente, enfermedades, de todo vamos a hablar en este episodio. La vida pasa. La vida pasa. Claro, la vida pasa, le pasa de todo. Pasa, estés o no en un emprendimiento, Exacto. Estés o no en tu mejor momento. O sea, Exacto. No podemos estar esperando que todo esté bien para nosotros decidir emprender, desarrollar o simplemente vivir. O sea, hay que seguir adelante, no importa qué. Yo recuerdo a alguien que una vez dijo que, no sé si fue la mismísima Mary Kay que dijo, que el ser humano o está acabando de pasar una crisis o está en una crisis o va a tener una crisis. O sea, siempre hay algo que está aconteciendo en la vida de uno que si uno lo utiliza como obstáculo, no como crecimiento, no como parte de, uno se queda. Esa es la cosa. Son situaciones por resolver, como digo yo, y la vida es resolver. Todo depende cómo tú lo veas. A veces que no te prende el carro, que la batería. Miren, yo un carro nuevo, una Volvo nueva, ella vino con la batería mala. Por ejemplo, lo que nos pasó con el Cadillac. Cuando lo trajimos aquí, el Cadillac estaba botando aceite y es nuevo. Literalmente con 3,000 millas, acabado de sacar del dealer y estaba el motor con algo flojo y estaba botando aceite. Cosas que pasan. Háblame un poquito de cosas normales que quizás tú veías anormales cuando tú comenzaste tu emprendimiento. Bueno, no te voy a negar, Indira, que yo cuando comencé mi emprendimiento, yo no era la Yosaira que soy hoy. Acuérdate que tenemos que pasar por diferentes procesos y situaciones para llegar a ser el ser humano que Dios quiere que tú seas. Completamente de acuerdo. Claro, eso es así. Yo no tenía esa madurez. Y aparte del obstáculo del dinero, que fue algo impactante porque para yo poder hacer mi primera inversión, porque en todo en la vida hay que invertir, todo en la vida, hasta si vas a ser influencer tienes que invertir en un outfit, si vas a hacer cualquier emprendimiento de comida tienes que comprar los ingredientes, claro, y si luego vas a comenzar, hacerlo. y si vas a comenzar un trabajo nuevo, un uniforme, lo que sea tienes que lo claro. que sea, hasta el servicio de casas necesitan comprar detergente, comprar vacuum nueva, comprar todas las herramientas que necesita. O sea, no es que en se necesite más o se necesite menos. De hecho, se puede comenzar sin nada. Ahora, ¿qué vas a vender? O sea, ¿qué vas a ofrecer? ¿Cómo viene el dinero? Porque todo es así. Y yo recuerdo que aparte de ese reto que tuve yo que ingeniármela para yo lo busqué porque mi sentimiento de que me iba a ir bien, de que esto era mi salvavidas, era más grande que el miedo a no venderlo o que no me saliera bien o a dónde estaba la plata. No, yo estaba determinada a que me iba a resultar, y cuando yo vi esto, que tú compras 5 y vendes a 10, yo dije, wow, pero
esto es redondo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con Sí. que es cuestión de actitud, de cómo tú tomas las cosas, porque algunas veces tomamos las cosas y decimos, no, yo no puedo, este no es un buen momento, mejor más adelante, no estoy lista. Sí. Estamos queriendo siempre esperar, los seres humanos, estar listas, pero en realidad hay un momento donde tú 100% te sientes lista para iniciar algo. No estaba lista. La pregunta, vuelvo y la retomo porque a veces como que siento como que te quiero interrumpir, lo que pasa es que se me va la idea. Y fue que yo recuerdo, Indira, que cuando mi directora me habló del inventario, o sea, de que tenía que comprar mi producto, yo me sentí mal con ella. O sea, yo dije, ¿y esta mujer? ¿Pero por qué no me lo dijo antes? Y fue mi hermana, Awilda, que me sacó de eso, porque muchas veces uno se ofusca. Cuando uno no tiene, uno se ofusca y no encuentra la manera, uno se ciega y se le pone lo que en psicología le llaman el manto. Y es que tú no ves la noche oscura, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que mi hermana fue la que me dijo, pero Yosaira, es ilógico tú pensar que vas a emprender algo sin tener la mercancía, sin tener que ofrecer, sin tener que vender. Imagínate que te hagas un facial y que te pidan el producto ahí y que te lo estén pagando o que te den la mitad o adelante o lo que sea. Dime, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces incluso mi hermana me hizo sentir que yo no era de negocio, que yo no sabía cómo se llevaba un negocio, porque en todo negocio sí se necesita una inversión pequeña, grande o como sea, pero sí se necesita. Entonces eso fue el primer reto. Pero de ahí vinieron más, yo tuve mucho más. Y fue cuando tú lidias con gente y diferentes personalidades, tú estás expuesta a opiniones, a comentarios, a muchísimas cosas, porque por ejemplo yo tengo unas amigas que cuando yo le hablé, lo primero que me dijeron fue que este producto era de vieja, que era de personas mayores. Oh my gosh. Perdón, que era de personas mayores. Yo me quedé así impactada y Era la creencia. me sacudió porque Era a veces su creencia. claro, Sí. y a veces uno se lleva de lo que hay Te deja gente de influenciar. opiniones y cosas que dice la gente, porque yo como que yo dije, oh, pero yo veo gente joven, eso fue, y ahí es que tú tienes que utilizar tu sentido común y ver que esa es una opinión. ¿Y tú? Así es. Bueno, obstáculos, si nos ponemos a enumerarlo aquí, hay varios, pero el primero yo diría que fue el conocer gente, como dije en uno de los episodios anteriores, el conocer gente y luego el enfrentar a personas, o sea, ok, vamos a recapitular. Yo tenía muchas personas que según ellas estaban esperando que yo iniciara mi emprendimiento con Mary Kay, para ellas ya sea ser mis clientas, comenzar conmigo el negocio, y ya yo la tenía, ya está en mi lista de personas, ¿verdad? Visualizándolas y todo. Y puedes tú creer que cada una de esas personas fueron diciéndome no contestándome. O sea, yo decía, pero ¿y dónde está la palabra de esta gente? Uno de los retos más grandes es entender que no todo el mundo es como yo. Exacto. Que no todo el mundo cumple con su palabra. Y cómo lo superé, entendiendo de que eso se trataba de que con ellas o sin ellas esto iba a suceder, porque dependía de mí. Claro. Dependía de la actitud que yo tomara primero al respecto, y lo segundo, de yo seguir hacia adelante, porque esas no eran las únicas personas en el mundo, señores. O sea, el saber de que lo que más hay gente y lo mejor está por venir. Entonces yo creo que eso fue uno de los retos que yo enfrenté muy temprano en mi emprendimiento. El entender que no todo el mundo cumplía con lo que decían que iban a hacer, en it's okay. No dejar que eso me marcara, me traumara y me privara de yo seguir hablando con más personas. El volumen definitivamente hizo una gran diferencia, porque hizo que yo hablara pues con más gente y me abriera a más oportunidades y a la gente que Dios tenía Claro. para mí. Mira, Indira, yo pienso que independientemente de nuestro emprendimiento, de Mary Kay, de lo que sea, cualquier cosa que tú vayas a hacer, si tú
lo vas a hacer de una perspectiva de importarte toda la opinión o todo lo que la gente te conteste, tú no vas a hacer nada. Uh-huh. No vas a hacer nada. Depende de muchos factores emocionales, de muchas heridas. Si tenemos muchas heridas, cualquier cosa nos hiere. Nos lastima. Nos lastima. Cualquier cosa nosotros nos sentimos que es personal. Entonces, yo diría que uno de los factores más importantes para prevenir o curar o ¿cómo podríamos llamarle a eso, Indira? Que no te afecten las cosas, es fortalecer tu espíritu, fortalecer tu carácter. Si yo hubiese sabido eso, yo me hubiese ahorrado muchísimo sinsabores que yo tuve en cuanto a mis inicios, porque déjame decirte, Indira, que yo tuve todos los retos que tienen todos los seres humanos cuando emprenden, todos. No fue que a mí me fue diferente, que yo tuve suerte, no, lo que pasa es que yo lo tomé como peldaños, yo no me ofendí, yo no lo tomé a título personal, ella se está diciendo que no. Las cosas, como dice mi mamá, vuelvo a los adagios de mi mamá, se cogen de quien vienen. Las cosas, y algo que me dijo una vez mi directora, eso lo aprendí en Mary Kay, lo aprendí de mi directora, tú tienes que llevarte del que está como tú quieres estar. ¿Tú te cambiarías por esa persona? Entonces, cuando alguien te diga algo, piensa, ¿te cambiarías por esa persona? No, pero aún así, sí uno lo sufre, sí uno lo siente, sí uno, se siente. Es que es parte del proceso. Claro. Es parte del proceso, o sea, en la vida tenemos que enfrentarlo todo y vamos a tener rechazo en todas partes. Claro. En todas partes, en la escuela, con los amigos. ¿Qué hay de las pérdidas? Ay. Las pérdidas. Pero ¿en qué sentido la palabra? Porque la cosa es que algunas veces tú piensas que es una pérdida, pero en realidad son decisiones. Bueno, son decisiones que toma la gente. El sentimiento de pérdida sí a mí me pasó en mis inicios, porque yo cuando entro en Mary Kay, yo entro con mucha fuerza, mucha determinación, muy positiva, pero recuérdense, hoy dijimos que íbamos a decir todos los obstáculos y todos los retos que hemos tenido, claro, y todo lo que superamos. Y cuando hablo de pérdidas, fue que yo desarrollé, en mis primeros 3 meses de directora, yo desarrollé 3 directoras. Yo me hice futura ejecutiva a los 6 meses de estar en Mary Kay, 9 meses para ser exacto de estar en Mary Kay. Yo era una futura ejecutiva y al año ya yo era una ejecutiva. Pero así como se gana, se pierde, porque hay personas que toman decisiones que no quieren seguir, que piensan que esto no es para ellas, o no piensan eso, porque en realidad no me digas tú a mí que esto no es, esto tiene tantas cosas lindas, tantas cosas grandes, que lo que tiene de retos no se compara. Pero hay personas que no están dispuestas a nada, a pasar ningún reto en su vida. Claro. Porque dejan esto y se ponen a otra cosa y también van a tener retos. Siempre. Y van a tener retos personales, van a tener retos profesionales, van a tener retos, porque en la vida hay retos. Se trata de ser feliz, pero hay retos. Entonces, hay diferentes etapas, no hay cómo evitarlos, momentos y así. Entonces, cuando yo tuve ese sentimiento de que perdí esas directoras, era un sentimiento como que perdí una familia. Porque yo le transmití esto con tanto amor y yo quiero que ella se mantenga, y yo quiero que ella sea exitosa, y yo quiero que ella gane mucho dinero, y yo quiero que ella gane todo lo que hay. Claro, tú querías que ella viera lo que tú estabas viendo. La visión. Claro. Y sin embargo la gente pierde de vista su meta. Yo hago una anécdota de una nadadora que ella quería romper el récord de nadar en aguas profundas y frías
y quería romper el récord de cruzar el Canal de la Mancha, que es el que cruza de Francia a Londres, de París a Londres. Y entonces las aguas son bien profundas y bien frías, bien heladas. Ella se preparó, sus entrenadores la prepararon bien, o sea, no es culpa de los entrenadores, nada, absolutamente. La prepararon bien, le dieron sopa caliente, le pusieron el traje térmico. La equiparon. Le equiparon de un todo. Sin embargo, cuando ya ella iba, es caso que ella la lanzan al bote, la lanzan al agua, ella duró bastante nadando. Cuando yo iba, más o menos mucho más de la mitad, acercándose a metros de la orilla, ella pidió que la subieran al bote. Y cuando le preguntaron los periodistas que estaban en la orilla, ¿pero qué te pasó si estabas a escasos metros de llegar a la meta? Ella les respondió, perdí de vista mi meta. No veía bien. Saben que en Londres hay mucha neblina y así por el estilo. Y las aguas son oscuras, profundas, frías. Pero ella lo que respondió fue, perdí de vista mi meta. Entonces, sí, yo entendí que hay muchas personas que pierden de vista sus sueños, su meta, y que los retos quedan, la abarcan y la ropan y la matan, como quien dice, le matan el sueño. Y eso es algo que hay que ser valiente. ¿Cómo te repusiste tú eso? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que no era? Porque lo que pasa algunas veces, no sé en tu caso, pero en mi caso es que empiezas a cuestionarte y a pensar que es tu culpa, que tú tuviste algún tipo de responsabilidad con la decisión de otras personas. Y, por ejemplo, en mi caso, yo entendí mucho después, o me hubiera gustado entenderlo antes, o sea, pronto, pero entendí después que no tenía nada que ver con mi liderazgo. No tenía nada que ver con algo que yo hice. Uh-huh. Era todo que ver con las decisiones de esa persona. Claro. Pero hay algo que hace mucho la humanidad, que hacemos mucho, y uno también tiende a hacerlo. Aunque uno ya conoce y uno trata, pero siempre, como dicen, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Y siempre el ser humano, o casi siempre, tiende a buscar un culpable. Imagínate las cosas que empieza a decir regularmente algunas personas que pierden de vista su meta. Empiezan a culparte que ella no me entrenó, que ella me dejó sola. Hubo una que una vez dijo que ella estaba pasando por una depresión y que yo no la socorrí. Imagínate, para divino sabio y para sabio Salomón tenemos que convertirnos en adivinadoras de sentimientos. Wow. Y hay una persona que no te contesta, que ni te está contestando. Entonces imagínate que vive en otro estado, que imagínate, yo había tratado por todos los medios de que ella siguiera y que le fuera bien y dándole todas las ideas. Cuando una gente está en negación, ninguna idea le sirve, porque todo es lo que ella cree. Entonces me costó entender eso, pero lo que yo me convertí fue en una creadora de posibilidades y me convertí en una máquina de desarrollo. Yo recuerdo siempre tú tenías mucha gente con quien trabajar. Claro, porque en la viña del Señor hay de todo, sí. Y lo que uno no quiere, otro lo desea. Claro. Entonces esas eran las cosas que a mí me fortalecieron. Esas son las cosas que a mí me fortalecieron. Enfocarte en lo nuevo. Enfocarme. Una vez llamé a mi nacional porque ya yo no... yo tenía que decirle algo, porque nosotros tendemos a mortificar o a no diría la palabra mortificar, como a ser responsable a nuestros mentores de que ellos tienen que socorrernos, de que ellos tienen que tener la verdad, de que ellos tienen que tener siempre una palabra de aliento para nosotros, y son seres humanos. Y yo recuerdo que la llamé y por medio de ti le dije, dime, fulana, ¿qué es lo que voy a hacer para no perder directoras?
Y ella lo único que me dijo fueron 2 palabras, y eso es lo más importante cuando tú entiendes, cuando una gente te habla y tú te vas a lo profundo y te vas a tu interior. Dile a ella que ella es una máquina de desarrollo de líderes. Que piense eso, y que una directora es igual que una consultora que logró hacerse directora, y ella no sufre cuando una consultora cambia de opinión. Entonces, que no sufra cuando una directora se cambia de opinión. También. En ese momento yo entendí que tenía que convertirme en una máquina de desarrollo de líderes. ¿Qué significa eso? Y te quiero dejar a ti, pero quiero concluir con esto. Que tenemos que ser creadoras de posibilidades y pensar no en la situación, sino en la solución. Porque lo que tú piensas, lo que tú sientes con todo tu corazón es lo que se expande, es lo que se agranda y es lo que se hace realidad. En ese momento yo entendí que la única solución para eso era desarrollar más. Claro. Es como cuando tú no tienes dinero y piensas no tengo dinero. Piensa cómo producir dinero. Exacto. Porque si piensas no tengo dinero, menos vas a tener. Y bueno, aquí estamos dando prácticamente una clase de física cuántica y el poder de la atracción que existe, aunque uno no lo crea, independientemente de tu credo, de tu religión, de lo que sea. Sí estamos hechos de materia y sí atraemos las cosas. Porque nuestras energías son las que atrae todo. Tu actitud determina tu altitud en todo en la vida, ¿verdad? Así que definitivamente tuvimos que aprender a adoptar una buena actitud para poder tomar cada reto como lo que vienen claro, a fortalecernos y vienen de hecho a impulsarnos. Cuando algunas veces queremos huirle a la situación o no queremos confrontar con situaciones incómodas, le estamos también huyendo al crecimiento. Exacto. A lo que va a suceder por el resultado de eso. Uh-huh. Yo digo que cada reto es importante y es necesario para crecer y para podernos tú dar tu ejemplo, yo dar el ejemplo a la futura generación. De que sí, ya pasamos por eso, de que seguimos adelante, de que no nos mató, de que estamos más fuertes y de que aprendimos a lidiar con diferentes situaciones en diferentes tiempos de nuestras vidas. Claro. Así que... Claro, lo que no te mata te hace más fuerte. Eso es un adagio. Y el desarrollar también la resiliencia también. Saber que pues van a suceder situaciones y cosas, pero la habilidad de tú seguir hacia adelante a pesar de es la que te va a diferenciar de los hacedores a los soñadores. Tú decides, vas a ser una persona con excusas y dejar que tus excusas sean las que te manejen, o vas a ser una persona sin excusas. Con resultados. Con resultados. No puedes tener las dos. Exactamente, porque yo pude haber tenido muchísimas excusas. Por ejemplo, y no estoy hablando de mis inicios, no estoy hablando de mis comienzos, estoy hablando, imagínense, yo tenía una niña de 14 años y mi niña se quedaba a los 15 ya, se quedaba en la casa y yo me iba a Providence, Rhode Island por la ruta 6, que es una de las rutas más peligrosas del país. Yo me iba a las 2 de la tarde porque yo tenía una reunión con mi descendiente allá en ese pueblo. Y yo regresaba a las 11 y pico de la noche. Yo terminaba la reunión a las 9, pero hasta que no se iba la última persona y yo lograba mi objetivo, yo no me iba. Y eran casi 2 horas de camino, 1:30, y yo llegaba a mi casa a las 11:30, a las 12 de la noche. O sea, yo no tenía como excusa que no tenía con quién dejar a mi hija. Mi hija se quedaba con mi mamá o a un teléfono de distancia y así por el estilo. Tuve muchísimas situaciones, por ejemplo, y miedos, porque yo he tenido miedo, aunque yo soy valiente, me considero valiente, y eso es que no me estoy contradiciendo, pero sí he tenido momentos de miedo, pero como quiera lo hago. Claro, como eso quiera es exactamente lo hago. Yo recuerdo una vez, Indira, que en Providence fuimos así mismo me anunciaron como yo era directora ejecutiva, Elite. Creo de élite, sí. Y me tocó dar el discurso como la número 1 o número 2, no me recuerdo. Y yo lo hice en inglés.
Porque la primera vez que tú me lo hiciste, yo dije, no, yo lo voy a hacer porque se pierde mucho y se pierde mucho tiempo y como que me sentí como, ay, yo no voy a hacer ese papel ahí de yo le digo, Indira, traduce. Y lo hice, me embotellé todo, me aprendí todo palabra por palabra. Y hice mi discurso de 20 minutos, lo hice en inglés. ¿Me dio miedo? Sí, me dio miedo, pero como quiera lo hice. Entonces, hazlo, aunque tengas miedo. Esa es la lección. Hazlo, aunque lo que temes, lo que más temes, hazlo, enfréntalo, como tú dijiste hace un momento. Tuve también muchísimos miedos cuando me vine a las Carolinas. Eso te iba a decir, cuando te mudaste de estado, imagínate. Sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. Yo no tenía ni una familia, ni una prima, ni una amiga, nadie aquí. Y yo decidí venirme porque me vine a invertir. Yo fue a comprar una casa para invertir. Porque las casas en Connecticut eran un poquito antiguas y yo dije, yo no tengo esposo, yo no tengo un handyman. Yo prefiero de hacerle las mejoras, yo prefiero irme a un sitio donde hayan casas nuevas y esa casa no me va a dar problemas por lo menos por los primeros 5 o 10 años. Así que me voy a ir y una amiga me recomendó Las Carolinas, me recomendó Indian Trail, que dicho sea de paso, no llegamos ahí. Y cuando vine a ver las casas de inversión, se me antojó quedarme a vivir, decir yo aquí es que quiero vivir. Qué bonito es, qué limpio, todo nuevo, todo en crecimiento. Todo grande. Todo grande. Ahí es donde quiero vivir. Mi sueño era la Florida, pero aquí se dio la oportunidad y nada, de inmediatamente en el primer viaje yo mandé a hacer la casa de inversión y me mandé a hacer una para yo vivir. ¿Qué me dio miedo? Pánico. Pánico, que cuando yo llegué a Connecticut, yo dije, padre, ¿qué hice? Ponerme a comprar una casa de inversión y aparte de eso, la de yo vivir. O sea, que yo voy a vivir ahí. Ahí fue que yo como que caí, como dicen, vuelve en sí. Ahí fue que yo volví en sí. Porque, y me entró un miedo, pero no, lo enfrenté. Y yo decía yo solita, que hice que mi hermana se viniera conmigo. De hecho, cuando vinimos a ver casa, mi hermana vino también. Y hice que mi mamá se viniera conmigo también. Una amiga mía también, Nieves Herrera, vino conmigo. La inspiré, le busqué la constructora para la casa, a mi mamá, a Nieves, a todo el mundo. Y vinimos para acá con mucho miedo, pero lo hicimos. Y no teníamos clientes ni teníamos nada. Bajó la productividad, sí bajó, pero luego subió. Al doble. Al triple. Imagínate 3 áreas nacionales. Exacto. Si yo no hago si yo no me lanzo, si no supero ese miedo, si aunque me diera miedo lo hice, no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos. Recuerdo la reunión cuando la comenzamos con una sola persona. Eso fue un gran reto. Sí. Un gran reto. Éramos 2, éramos tú, Nieves y yo, 3. Éramos 3 personas y yo decía, esto se va a llenar. O sea, no había nadie a quien hacer la reunión. Y yo decía, esto se va a llenar, yo puedo ver este salón lleno de gente. Y así fue. Y aquí caben 50 directoras, recuerdo, sí, que decías también. Y aquí van a haber 50 directoras. ¡Wow! El poder de la palabra, de la visualización. Eso es un número muy grande cuando tú no tienes, cuando te queda, vine como ejecutiva y me quedaban 3. Imagínate, es un número muy grande cuando tú tienes 3 y tú dices que vas a tener 50, wow, que vas a tener 100. Y así fue. ¿Te imaginas? ¿Cómo te hablas? El poder de la palabra, el poder de las afirmaciones, el poder de sentirte que puedes, a pesar de... hay tantas cosas. Yo digo que detrás de cada obstáculo viene una gran lección y viene también un gran crecimiento. Así que no hay que huirle a los obstáculos, no hay que decir, eso es una señal, que esto no es para mí. No, esa es la señal que Dios te está poniendo para que tú te desarrolles, para que tú crezcas y tú vayas al próximo nivel. Exacto. No te quedes ahí, porque no estamos creadas para quedarnos en el mismo lugar.
fuimos creadas para evolucionar, para seguir hacia adelante, y si ya superamos este, ya viene otro. Estamos pasando de circunstancias, vivimos, como dijiste hace rato, de circunstancia en circunstancia. Así que no sé si quieres preguntarme algo a mí o... Bueno, ¿qué reto? ¿Cuáles fueron tus retos? Porque pudiéramos decir que... Ya hemos hablado de todo. Yo recuerdo una vez, Indira, que una consultora, o no me recuerdo si fue una cliente, Yosaira nunca tiene problemas, porque yo no agrando las situaciones. Y la gente le encanta que el morbo le digan y le alimenten el a mí me pasó y a mí, y ok, hay que ser empático, y a mí me han pasado muchísimas cosas, pero si tú me cuentas algo que te está pasando, buscamos la solución. Yo no tengo que inmediatamente compararme que he tenido peores casos y empezar a hablar también de mis problemas. Eso es algo que nosotros regularmente tendemos a hacer mucho. De cuando alguien nos cuenta algo, nos olvidamos del problema de esa persona y empezamos a hablar del de nosotros, que fue más grande todavía. Y eso es para dar consuelo en cierto modo, pero vamos mejor a buscar solución al problema o a la situación que ya te está dando, en vez de estar queriendo comparar y que eso no es tan grande, y darle consuelo. No le dé consuelo, ayúdale a encontrar su poder de la solución, porque todo tiene solución en la vida. Y yo siempre he dicho que todo pasa. Así es. Los retos, bueno, hemos tenido retos de cuando te dicen que no, o sea, del miedo al rechazo, entender que eso es completamente normal, y que en realidad no te están rechazando a ti, sino se están quitando ellos mismos la oportunidad de poder descubrir algo maravilloso. Los miedos de la pérdida, ya hablamos de eso también, de un poquito de cómo uno algunas veces tiene una percepción de que piensa que las decisiones de los demás están correlated, es la palabra que quiero decir, relacionadas contigo. Empiezas a dudar quizás de tu liderazgo, en mi caso. En mi caso yo dudé, yo dije, ¿será que yo hice algo que hizo que esta persona tomara esta decisión de abandonar? Pero me di cuenta después que no tenía nada que ver conmigo, que todo era una decisión que esa persona había tomado, y que no tenía nada que ver conmigo, porque aquí todo es independiente y cada persona, aunque no se responsabilice, es la responsable de sus acciones. Y yo creo que podemos hablar tanto de tantos diferentes obstáculos. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más yo puedo decir que más me molestaban a mis inicios era cuando yo tenía una agenda llena, pongámosle, o sea, la agenda con varias citas, y cuando la gente no quedaba bien, o sea, la gente le surgía algo. Y yo me frustraba de tal manera, decía, pero Dios mío, pero mi gasolina, pero no tiene, mira, yo llegué, yo hice, yo saqué tiempo. Y eso era una cosa para mí que, wow, un reto muy grande para superar, y entendí que si seguía meditando en la situación, me iba a seguir pasando. Y una de las cosas que tú siempre me has enseñado es, mira, hasta que no aprendas la lección, te va a seguir pasando. Entonces, mejor apréndela, let it go, sigue hacia adelante, busca otra manera de hacerlo, ¿verdad? Si ese día tú tenías 3 citas en la agenda y ninguna se te dio, pues busca la manera de hacer algo ese día productivo para que tengas un win, un ganar. Exacto, y te sientas de que no se te fue el día. Mira, hay algo. Todo es como uno tome las cosas, porque a veces las cosas suceden porque no es el camino, no es lo que realmente tu Dios, tu yo interior, tu Dios dentro de ti, el Padre Celestial quiere que sea lo que tú hagas. Puede ser, yo te puedo contar una anécdota cuando la vez que hubo alguien que me habló de alguien en Georgia, y entonces déjame ver cómo lo hago, porque no quiero decir nombres ni nada de eso, pero esa persona yo la llamé y le hablé del producto, le hablé incluso de la oportunidad, hicimos una cita, y yo incurrí en gastos. Pagué un hotel para quedarme de un día para otro, porque ella invertiste en lo que tú pensaste. Ella había dicho que era en la noche, y entonces resulta que cuando llegamos a Georgia,
ella no apareció, no contestaba el teléfono. Imagínate, yo de 3 horas de camino de Charlotte a Georgia, pagando un hotel, gasolina, distancia, tiempo, distancia, y esta mujer no apareció. Yo me sentí, me dio en el ego, me sentí de todas las maneras humillada, maltratada, desvalorada. Imagínate. Wow. Sin embargo, eso no era lo que el padre quería. El padre, lo que hice fue que me fui a un lugar, a un Walmart, a hacer contacto, a conocer gente. Y déjenme decirle que de ahí se desató una arriada de bendiciones increíble, de ventas, de compartir la oportunidad, al punto de que teníamos prácticamente otra unidad. Wow. en esa área. Fue espectacularmente bueno que esa mujer no me contestara, porque si ella me contesta, quizá yo voy, le hago el facial, logro lo que estaba yo en mi mente que quería lograr, que era vender, compartir la oportunidad, compartir el producto y qué sé yo, pero quizá no hubiera pasado de ahí. Pero esto fue una cosa que yo tuve DIQ, tuve directoras, tuve de todo ahí. Y no solamente yo, tú que me acompañaste, porque esa vez yo te pedí que me acompañaras a este viaje para yo no ir sola, y tú lograste grandes cosas. Yo me recuerdo que eran unas producciones solamente de ese estado grandísima. Es así. Entonces, todo sucede por una razón, y lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando algo, si la vida te da un limón, a una limonada, y cuando algo no es por este camino, desvíate por hazlo bien, hazlo con fe, y piensa, bueno, no era para mí, no. Hay que fluir. Exacto. Hay que fluir, y yo hubiera querido saber eso hace 20 años atrás. Exactamente. Hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, de que todo es parte del proceso, y que si fluimos y si entendemos que nosotras en realidad no tenemos el control de nada, y que todo va a fluir y va a suceder como nuestro creador así lo quiere, claro, dejamos de sufrir. Claro. Nos evitamos tanto sufrimiento y amargura y cosas, pero bueno, es parte del proceso. Quiero hablarles también un poquito sobre los retos de salud que quizás podamos enfrentar, porque no solamente porque ahí la gente dice, ay, eso no depende de ti. ¿Cómo tú haces con los retos de salud? Imagínate. Ahí sí hay que apretarse bien los pantalones, porque bueno, por ejemplo, en mi caso, uno de los retos más grandes de salud que he tenido, trabajando en el ámbito de la belleza y demás, para mí me ha sido muy difícil el yo presentarme en cámaras, presentarme enfrente de la gente con una parálisis facial. O sea, ahora me miran y obviamente le doy muchas gracias a Dios que estoy a un 90% recuperada, pero cuando estábamos en el proceso, o sea, mi cara era completamente transformada. O sea, me dio una pequeña infección, creen, en el oído, pero en realidad empezó con dolores en el oído. Dolores de cabeza, estaba yo embarazada en mi 3er trimestre, y un día antes de mi cesárea amanezco con la cara completamente doblada, donde no podía cerrar mi ojo, donde, o sea, una pesadilla en ese tiempo para mí. Y el yo tener mis bebés así, y luego presentarme en cámaras, presentarme ante la gente, tomarme fotos con la cara de esa manera, para mí fue un gran reto. Fue un gran reto, Indira, porque fueron muchas cosas juntas. Como la cesárea. No pudiste tratarte el ver Parsi como se trata, que hay que tratarlo en la primera semana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenía los bebés, la cesárea, y la cesárea se te abrió. Sí, tenía que tratarte eso en vez de tratarte el Bel Parsi. O sea, eso fue como, no te vas a tratar la figura, te vas a tratar otra cosa, lo interno, lo que es importante, la prioridad, que es la herida que se abrió, y había que curarla, y fueron muchos retos.
Claro. Terrible. Sí, tenía que estar yo juntos. activamente dándome ejercicios, tratando de hacer lo que yo podía desde casa. No, y el tratamiento de acupuntura y de muchas cosas más que se hacen cuando... La vitamina B12. La vitamina B12, todas esas cosas. Tenía que estar 100% arriba de eso para que el nervio volviera a su lugar. Y no estresarme. Y no estresarme porque también eso lo activa el estrés, ese virus. Pero eso fue un reto grande que hasta el momento, o sea, ya me siento cómoda hablando y haciendo y diciendo de mi testimonio, pero algunas veces pensamos que, pobrecita yo, pero en realidad Dios tiene un gran testimonio para tantas personas allá afuera que quizás están pasando por situaciones similares o quizás no nada que ver con parálisis facial, pero con una situación de salud grande que piensan, ya, hasta aquí llegué, me di por vencida, ya no puedo más, imagínate. O sea, no, yo seguí hacia adelante porque rendirse no es una opción. No. Rendirse no es una opción. Claro que no. Bueno, y cuando es la salud de tus padres, imagínate, yo tuve en una ocasión a mi mamá en el hospital, en cuidados intensivos, a la esposa de mi papá, en la misma planta. Wow. Las dos, suerte a Dios, gracias al Señor que fue la misma planta. En el mismo hospital. En el mismo hospital. Así yo me podía dividir. Y recuerdo que mi junta de éxito los lunes nunca fallaron y duraron bastante. Bueno, la esposa de mi papá duró 6 meses en el hospital. Mi mamá duró como 2 o 3 semanas. Pero recuerdo que mis reuniones de éxito, mi mamá cayó un domingo y mi reunión de éxito era el lunes. Yo no dejé de hacer mi reunión de éxito. Simplemente le dije, señores, a las 8:30 en punto yo me tengo que ir porque tengo que ir a ver a mi mamá, que está a quedarme con ella en el hospital. Y recuerdo que mi mamá luego me dijo, no, mija, vete, que yo estoy aquí. Y ya mi mamá estaba, no recuerdo si era cuidados intensivos, lo que sé que no me quedé, pero sí cumplí con mi compromiso. O sea, no hay excusa. Muchas veces ponemos de excusa cuando no queremos hacer algo y hasta creamos situaciones. Así es. Creamos situaciones muchas veces. Y una de las cosas que yo también aprendí cuando pasé ese reto del Best Palsy, de que Indira no era la cara. O sea, la esencia de Indira adentro, lo que yo vine a este mundo para dar, no estaba en mi cara. Pero hay que ser valiente, Indira. Yo te felicito. Déjame decirte que te felicito grandemente, mi hija, porque hay que ser valiente para hacer, por ejemplo, nos tocó hacer los Zoom. Estoy en mi momento de sudoración. Lo normal a esta edad, no normal a tu edad. No quiero decir el nombre, pero de verdad que no es fácil. Comienza con M. No, pero sí, y no solamente en el Zoom, déjate de eso. Con 30 días de haber dado a luz y haber tenido tantas complicaciones con la cesárea y la parálisis facial y demás, me presento en un evento para dar apoyo a mi hermana que se estaba formando de Nacional, darte apoyo a ti, darle apoyo a la gente ante tanta gente, y yo nunca me olvido de la reacción de todas las directoras y consultoras ese día. O sea, era como que wow. Estaba, inclusive no tenía los 30 días de haber dado a luz. Imagínate, era como tenía como 18 o 20 días. Mira dónde está esta muchacha, pudiendo estar en su casa, sin dejarse ver, hundida en su situación, en lo que le sucedió, decidió estar aquí, dando apoyo y que no se trata de mí, no se trata de lo que viene a través de mí, claro, ayudar al mundo. Entonces, cuando enfrentamos los retos y entendemos que vinieron para fortalecernos, vinieron para ayudarnos a crecer, pues seguimos adelante creciendo y siendo ejemplo para tanta gente. Claro. Y hablando de retos, siempre yo te he visto a ti superar tantos retos que, o sea, no me quedaba de otra. Yo tenía que también, o sea, exacto, verte superar retos a ti me ha dado la fortaleza a mí de yo saber que todo pasa y que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tómalos como vengan y sigue hacia adelante, porque hay muchas personas allá afuera que se pueden esperanzar y pueden verte a ti como un ejemplo de
de constancia, de perseverancia y de que nuestra vida no es perfecta. Jamás. O sea, yo quiero hoy decir aquí en Voces del Legado que ustedes, las personas que ven aquí, o sea, tenemos problemas, tenemos situaciones. Tenemos... No, vivimos en un mundo rosa, pero no todo color de rosa en ese mundo. Exacto. Entonces, lo que nos hace diferente es simplemente... ¿Cómo lo tomamos? Bailar con la marea. Bailar con la marea. ¿Cómo solfiamos? ¿Cómo solfiamos? ¿Y qué hay cuando, por ejemplo, yo que tenía ya muchísimo éxito, teníamos 18, casi 20, 17, 18 directoras, reuniéndonos en un mismo lugar, todo era miel y leche, no iba bien, pero yo quería ya dar el salto hacia el nacional. ¿Qué hice? No me sumí en que tengo tantas, quiero y que no encuentro la manera, ya somos muchos en este pueblo, que esto, que el otro. ¿Qué hice? Me fui a otro estado y hice lo que tenía que hacer. Ensanchaste tu territorio. Sí, ensanché mi territorio, comencé como una consultora más y tuve ese gran resultado. Así es. Y déjenme decirle, como nacionales también tenemos retos. Claro que sí. También tenemos retos, situaciones, diferencias, muchas veces diferencias que no, de cosas, de eslabones perdidos que tú misma no sabes ni por qué ni por cuándo, situaciones que la gente cree. Que al sol de hoy ya no me preocupa, tuve que aprender a eso porque me preocupé mucho, y de eso vamos a hablar más adelante, de cosas que hemos pasado que no, como a mí que me dio la ansiedad y el mal del momento, que yo nunca me pensé que me iba a atacar a mí. Sin embargo, sí me pasó, y de eso vamos a hablar en otro episodio más adelante. Pero bueno, me preguntaron, como dije en un principio, si y dije en el anterior, si la edad te hace... Si con esta edad ya lo sabes todo, no lo sé todo. Si con esta edad y en esta posición deja de pasarme obstáculos, sí me pasan obstáculos, sí me pasan situaciones. Las situaciones siempre están a la orden del día. Lo que es la actitud con que tú la tomas. Así es. La actitud con que tú la manejas, cómo ves las cosas y cómo nosotros sabemos que para todo en la vida hay una solución. Claro. Para todo. Los obstáculos nos fortalecen, nos pulen, nos llevan a destinos maravillosos. Porque nos hacen descubrir nuestro porqué, nuestro poder, y también nuestro porqué. Nos llevan hacia ese maravilloso destino. Así que, no sé, tú, si tienes alguna otra pregunta o alguna otra... Bueno, son tantas las cosas que nos quedaríamos aquí, tuviéramos que llenar esto de contenido, de todas las cosas y anécdotas que hemos pasado. Por ejemplo, cuando a mí me dio el cáncer cervical, que duré 1 año batallando con la batalla, porque se llama la batalla, porque te hacen un tratamiento. Yo pasé por quimio, pasé por radiación, pasé por todas esas cosas, pero yo siempre estuve en negación de que yo no tenía nada, de que yo estaba bien, de que yo tenía salud y de que eso iba a pasar. Y gracias a Dios, ¿Nunca lo viste como un obstáculo? Nunca lo vi como un obstáculo. Fue el tiempo que mi unidad más rindió, mejor le fue. Hicimos nuestro $500,000, hicimos y gracias. Desarrollaste nuevas directoras, claro. De ahí surgieron grandes cosas y bendito sea Dios que pude estar en mi casa, que pude tratarme, que pude tener el dinero para todos esos tratamientos. Le doy mucha tranquilidad. Y la tranquilidad y la paz. Y de eso pasó hace ya más de 15 años, gracias a Dios. Y bueno, recibo todas las bendiciones que Dios nos tiene, Indira, porque yo sé que Él tiene grandes cosas y grandes propósitos para nuestras vidas, porque siempre hemos sido mujeres de fe,
hemos sido mujeres que levantamos la autoestima y hacemos sentir al otro importante con el cariño, con el amor sincero, de todo corazón, sin importar dinero, sin importar nada. Entonces, yo sé que Dios no tiene grandes cosas y los retos están, no solamente le suceden a las personas, a ciertas personas. No suceden a todos. No suceden a todos. Así es. Y queremos saber también los retos que están pasando ustedes, nuestra audiencia. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un episodio. Yo creía más. que eran los productores. Bueno, también, yo me imagino que le estaba diciendo. Bueno, justamente estábamos hablando de los retos que los retos han estado pasando. Sí, y Carlos tiene que ser invitado de nosotros un día. Así mismo. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por estar aquí. Sus preguntas las amamos porque eso nos ayuda sus comentarios. A saber, y sus comentarios nos ayuda también a saber cuáles son los contenidos que ustedes están queriendo escuchar de nosotros. Así que no paren de comentar, de compartir. Suscríbete si todavía no te has suscrito, si eres nuevo en este canal. Y gracias de verdad por tu apoyo. Y recuerda que cada reto te acerca a tu mejor versión. Este episodio fue Indira Jiménez y Yosaira Sánchez con Voces del Legado. Hasta el próximo.